No soy el autor, todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, favor de apoyar al autor para que siga publicando, gracias. Link de la historia, y del autor en la descripción del video. Fate. Salvación. Capítulo 13. Blanco y rojo. Vaya, su boca se abría y se cerraba mientras miraba la pantalla con los ojos muy abiertos, sin pestañear. Su mente aún procesaba la imposibilidad de lo que estaba exactamente frente a ella. Dio un paso atrás para obtener una vista completa de la pantalla grande, sus brazos se aflojaron. En este punto, la sede era un pandemonium de ruido, mientras los sonidos de murmullos emocionados y susurros de felicidad y asombro seguían reverberando en la habitación, que alguna vez fue fría y profesional. Sin embargo, nada de eso importaba en este momento, el mundo estaba en silencio, al menos para ella. Como la pantalla mostraba solo una imagen, un sentimiento se extendió a su alrededor, algo imposible de describir. Alivio. Arrepentirse. Felicidad. Era una miríada, un revoltijo de emociones que ni siquiera podía pensar en controlar. ¿Cómo podría, cuando algo que creía imposible estaba justo frente a ella? Quizás esto era simplemente esperanza. Sus ojos ganaron un nuevo brillo a medida que se envolvía más en este momento. Los dioses finalmente respondieron a su trabajo, después de todo lo que ha hecho, todo lo que sacrificó, todas las mentiras y engaños. Esto era de ella. Sus ojos se abrieron aún más cuando otros dos seres se pararon frente a esa imagen perfecta en su mente. Observó con algo parecido al horror mientras jugueteaban, dando vueltas alrededor del hombre, hurgando aquí y allá como si buscaran heridas. Apartó los ojos de la pantalla inmediatamente cuando su presencia lo rodeó. Su rostro ganó una sonrisa suave en lugar de la mirada resuelta y distante que le dio un paso adelante con los ojos ensombrecidos detrás de su cabello despeinado, agarrando la barandilla y apoyándola con los dedos, cuando una emoción más nueva y más comprensible la inundó. Operador. Su voz sonó claramente a través de la habitación, silenciando cualquiera de los murmullos e inútiles ruidos. Quiero comunicación directa a través de esa cápsula. El operador más cercano dio un paso atrás cuando la voz autoritaria llovió sobre ella, incapaz de moverse. Eso fue hasta que el comandante le dirigió una simple mirada. Ahora. Ni siquiera necesitó levantar la voz cuando la pobre androide se apresuró hacia una computadora cercana, buscando a tientas mientras escribía los comandos. La pantalla ahora mostraba que podía hablar directamente. Wither respiró hondo, tratando de controlar lo que había dentro de ella. El profesionalismo era imprescindible, esta iba a ser su primera reunión verdadera después de todo. Sus ojos se entrecerraron y su postura volvió a la normalidad, ahora mostrando completamente la imagen de la confiada comandante de la armada más grande de la humanidad. Se aseguraría de que sus ojos no se apartaran de ella de ahora en adelante. Fábrica trató de permanecer decidido, honestamente lo hizo, pero no pudo evitar sentirse incómodo mientras el cuarteto de androides estaba allí con la boca abierta, simplemente mirándolo. Les dio un tiempo para que se calmaran, pero ya se había extendido durante unos minutos y, sin embargo, ninguno de ellos hizo ningún tipo de movimiento. Sus ojos recorrieron el grupo tratando de discernir qué debería decir a continuación para sacarlos. Lo que encontró en cambio fueron razones para agarrar a su propio dúo de androides y huir. La mujer que dirigía el grupo, 2B, era la más desconcertante de las cuatro. Había una silenciosa desesperación detrás de su mirada, casi como si estuviera desechando todos sus problemas ahora que él existía. Había visto eso antes demasiadas veces, no podía ayudar a ninguno de ellos. Su compañero, por otro lado, parecía casi temblar de la emoción, sus manos temblaban mientras se formaba una amplia sonrisa, lo miraba como si un cachorro perdido finalmente encontrara un hogar. Todavía tenía la misma curiosidad de su última conversación, aunque alcanzando nuevas alturas. El otro dúo simplemente lo miró con asombro, aunque sus ojos cayeron al suelo una vez que se posó en ellos, sin poder encontrar su mirada de frente. Suspiró, sabiendo que su pregunta quedaría sin respuesta. Peor aún era el brillo detrás de sus ojos. Él ya sabía que lo había visto en un punto detrás de sus dos principales compañeros. La adoración absoluta todavía le erizaba la piel. Supongo que era demasiado pedir que un androide tuviera una reacción normal hacia él.
Fue entonces cuando sintió que alguien levantaba su brazo izquierdo, dedos suaves clavándose en su piel expuesta, atrayendo su atención, dándole un respiro de los asuntos que tenía entre manos. Se rió y apartó los ojos del grupo, que ahora había inclinado la cabeza confundidos ante la falta de decoro que los gemelos mostraban hacia el humano. ¿Qué estás haciendo, Popola?, cuestionó suavemente mientras su mirada continuaba, enfocada en su piel expuesta, sus ojos entrecerrados por la preocupación. Finalmente levantó la vista solo comprobando. Su hermana, por otro lado, tardó un poco más en alcanzarlo, sus brazos rodearon su cuello y su cuerpo se inclinó sobre el de él, una acción que hizo que el otro grupo de androides alcanzara sus armas. Su mirada volvió a ellos petrificándolos en su lugar antes de que pudieran hacer algo. Esa acción lo preocupó un poco, no pensó que serían tan felices en su presencia. ¿Te sientes mejor, Débola?, murmuró, que sintió que ella asentía en su espalda, aliviando un poco de estrés adicional. Un sonido de electrónica reverberó por la habitación, rompiendo el pequeño momento agradable en medio de la confusa revelación. Una pantalla brilló desde la cápsula, mostrando la imagen de una mujer hermosa pero seria. Es un gran honor que finalmente nos encontremos cara a cara, por así decirlo. Sus palabras fueron cuidadosamente dichas y planeadas, su tono respetuoso, aunque su apariencia dijo una historia un poco diferente, ya que su cabello dorado se veía un poco fuera de lugar, algunos mechones aquí y allá sobresalían de lo que él pensó que alguna vez fue un estilo perfecto. Ella estaba tratando desesperadamente de lucir formal y en control. Así que es, comandante. Sus ojos se clavaron en los de ella, algo que parecía apreciar tal vez un poco demasiado. Hizo todo lo posible para no hacer que su cuerpo instintivamente se encogiera un poco ante lo que podía decir de sus emociones ocultas. Su único ojo visible se abrió una vez que lo escuchó hablarle. Seguro que era mejor escondiéndolo que sus subordinados, pero aún había una fijación incuestionable. Su encuentro de miradas tardó solo un momento en terminar, pero aún parecía ser demasiado para la mujer, ya que su mirada bajó ligeramente en lugar de enfocarse, al igual que los gemelos, hacia su armadura ahora destruida. Lejos de mí cuestionarlo, señor, pero debería habérnoslo dicho antes de entrar en combate por sí mismo. Levantó la mano para detener su diatriba entre todos. Hicieron lo que tenían que hacer, ganamos, solo concéntrate en eso. Sus ojos se abrieron como platos, cuando se vio momentáneamente sorprendida por la respuesta brusca. Eso no es lo que quise decir, trató de explicar completamente, casi a tientas. Shiro simplemente suspiró, entiendo. Él le dio una mirada significativa tratando de apaciguarla, pero esa es la razón por la que no revelé lo que era antes de la batalla. Sabía que todos estarían demasiado concentrados en protegerme para defender la ciudad y sus habitantes. Su singular ojo visible se entrecerró ligeramente cuando su ira se volvió hacia el otro pelirrojo visible que seguía revisando al humano en busca de alguna lesión externa. Ustedes dos sabían, Popola resopló burlándose abiertamente de su pregunta. La ira de Wite creció ante este. No sabes lo que está en juego, él sé muy bien lo que está en juego aquí. Su voz atronadora fluyó a través de la fábrica en ruinas, sus ojos casi asesinos. No creas que puedes juzgarme mientras pasas tu tiempo allá arriba. Luché por este planeta cuando la humanidad aún caminaba. Los otros 4 androides dieron un paso atrás ya que habían presenciado lo que podía hacer uno de los hermanos enfurecidos. Wite se rió en cambio, el sonido resultó más venenoso de lo esperado. Sé muy bien lo que eres, fallas, suficiente. Shiro gritó el sonido que hizo que todos los androides se pusieran de pie de inmediato. Miró a los dos como si ambos no fueran más que chicas petulantes. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos. Soltó un suspiro cerrando los ojos por un segundo antes de volver a mirar a la cápsula blanco. ¿Cuál es la situación en la resistencia? La comandante, que todavía se estaba recuperando de la reprimenda, dio una respuesta, aunque su voz sonaba bastante dócil. No hay más casos de ataques de máquinas, señor. Parece una retirada completa. Todavía miraba al suelo sin poder ver el decepción que seguramente enfrentaría debido a su falta de control. Suena bien, murmuró mirando hacia atrás a la monstruosidad de la maquinaria que aún estaba detrás de ellos.
¿Cómo estás tan seguro? Sonó una voz confusa que hizo que todos fijaran su atención en él. 9S por otro lado simplemente tosió torpemente cuando notó que todos miraban. Quiero decir, señor. Forzó una risita, rascándose la nuca. Podrían haber destruido la resistencia en cualquier momento y, sin embargo, no lo hicieron. Shirou suspiró rascándose el dorso de su mano izquierda. O lograron lo que querían hacer o simplemente fue una forma de decirnos que la guerra aún continúa, aunque no lo sé, es difícil saberlo. Popola lo miró preocupada pero mantuvo la boca cerrada. La máquina con la que habían luchado decía muchas cosas, la mayoría de ellas solo conducían a más preguntas, pero eso era algo que necesitaba saber solo de Shirou. El hombre en cuestión negó con la cabeza antes de suspirar algo, en lo que pensar en otro momento, mejor nos vamos de este lugar, quiero ver el estado de la resistencia por mí mismo. Señor, sería mejor que no lo hiciera, todavía no sabemos del todo si se acabó y las máquinas podrían atacar de nuevo en cualquier momento. La mujer respiró hondo, sería mejor que simplemente te mudé a la sede de Yora, estarías a salvo aquí. Shirou le dirigió una mirada extraña, casi de aceptación, ya que ya se había preparado para esta ocasión. Yo, entiendo tu necesidad de verme a salvo, lo hago. Dijo con calma cuidadoso en sus palabras, se reunió en Popola y luego a Débora ya que ambos permanecieron callados pero preocupados como siempre, esto iba dirigido tanto a ellos como a Yora, pero hay una necesidad de mí aquí en esta guerra y lo siento pero, no puedo dar marcha atrás y encerrarme, no cuando las cosas están así. No sería yo. Wite parecía horrorizada cuando un extraño tipo de miedo comenzó a rugir dentro de ella, no podemos permitir que camines sin seguridad, no podríamos vivir con nosotros mismos si algo te sucediera. Parecía tener dificultades. Incluso hablando sobre esa posibilidad, las palabras temblaban de sus labios. Shirou suspiró, sin tener realmente la energía mental para seguir discutiendo. Lo siento, pero la respuesta sigue siendo la misma, puedo hacer más aquí que mantenerme a salvo. Soy un activo en esta guerra. Popola jugaba con su vestido con los ojos hacia abajo, estaba a la vez asustada y feliz. Feliz de que él no los dejara atrás incluso si el lado más lógico de ella sabía que él era el más seguro lejos de este planeta. Eres mucho más que eso. Wite cerró los ojos mientras una mano se elevaba para acariciar su sien, trató de pensar en numerosas formas de cambiar la mente del humano, no podía fallar ahora, no cuando una vida así estaba en la línea. Si tenía que hacerlo a la fuerza, que así sea. Shirou notó el cambio en sus ojos mientras lo miraba con resignación, ¿no lo haría? ¿Podría ella? 2B. Shirou levantó la mano de inmediato alto. Sus ojos se entrecerraron mirando hacia abajo, los androides se detuvieron con su orden, no quiero tener que lastimar a ninguno de ustedes, pero uno de los míos está herido y no puede protegerse a sí mismo, piense con cuidado antes de actuar. Miró a Popola y le dijo que retrocediera. Entonces estamos en un callejón sin salida, tu vida es demasiado valiosa. Shirou negó con la cabeza. Entonces no, suspiró tratando de calmarse. Estoy aquí para trabajar con ustedes, todos ustedes. Posiblemente no pueda terminar esta guerra por mí mismo. Entonces, ¿por qué no ir, Yora? Eso es exactamente lo que queremos también. La mujer lo miró con los ojos muy abiertos, lista para arrancarse el cabello mientras su frustración apenas se mantenía en suspenso. Mucho tiempo después de perder su comportamiento perfecto, trató de mantener al principio de la conversación. Porque no confío en que me dejes ir. Se mantuvo firme, un aire de seriedad lo rodeaba, pero sus ojos permanecieron compasivos. Confío en que me mantendrás a salvo a pesar de mis deseos, lo siento, comandante, esta es mi decisión final. Wite respiró hondo mientras se acariciaba la ropa, tratando de mantenerse lo más calmada posible. Bien, enviaré más grupos a la ciudad, y bajaré personalmente para encontrarme contigo. Su voz una vez más tenía un aire de confianza mientras miraba directamente al humano, igualmente esta vez. Shirou asintió agradecido, eso sería apreciado. El comandante simplemente lo saludó, según sus deseos, señor. La ceja de Shirou se elevó ante la frase, era un mensaje claro de que trabajaría para su confianza.
Puedes llamarme Shiro Emiya, como prefieras. La mujer asintió luciendo un poco complacida con ese 2B. Sí, señora. Conoces tu misión, ¿verdad? 2B miró a su derecha y sus ojos se posaron en el humano aún abrazado por su compañero androide, llena de un nuevo sentido de determinación por supuesto. Entonces asegúrate de no fallar. Le dio una última mirada al humano, sus ojos mostraban un profundo anhelo, nos veremos pronto entonces. Él le sonrió y asintió antes de que ella cerrara la llamada, sus ojos se abrieron ante la imagen de un leve sonrojo formándose en su rostro, antes de que la pantalla se apagara. Shiro dejó escapar un suspiro que estaba conteniendo, cuando su cuerpo casi se hundió, eso salió tan bien como esperaba, esa mujer es otra cosa. Se rió entre dientes antes de inclinarse ligeramente sujetando la parte posterior de las rodillas de Débola, empujándola hacia arriba mientras la montaba a cuestas. Los otros androides, además de Popola, miraban horrorizados, confundidos y tal vez un poco celosos, ya que uno de los suyos consiguió algo que la mayoría de ellos solo podía soñar. Aún así, la sonrisa contenta que Débola les había dicho que sabía exactamente el favoritismo que estaba recibiendo. 2B se acercó a Shiro ya que fue la primera en salir de la bruma y la conmoción de los acontecimientos de hoy, su actitud como soldado prevaleció sobre todo señor. Ahora estaba de pie frente a él, su puño derecho casi se golpea en el pecho mientras le daba una especie de saludo. Él la miró extrañado por unos segundos antes de entender permiso para hablar, la mujer asintió a partir de ahora soy la líder del escuadrón de defensa en tu nombre. Ella movió ligeramente su brazo para volver a bajar, todavía de pie rígidamente mirando hacia adelante pero sin hacer contacto visual por lo tanto, tomaré el frente con 9S mientras que 6B y 2H permanecerán atrás. Nos moveremos al ritmo que prefieras. Directa y al grano, casi sin emociones, si no fuera por la felicidad muy bien escondida, que brillaba en sus ojos cuando lo miraba, en realidad pensaría que ella era el robot prototípico que los humanos alguna vez imaginaron, bueno eso y su apariencia. Shiro asintió con la cabeza me parece bien. Miró hacia su izquierda Popola. Ella suspiró obsequiándole con una mirada cansada vámonos de este lugar. Llora, Wite se apoyó en la barandilla con la mano izquierda frotándose los ojos, si una sola breve discusión fue suficiente para dejarla muerta de cansancio mental, no sabía qué quedaría de ella después de su predestinado encuentro cara a cara. Dejó escapar un suspiro tembloroso, obligándose a calmar su rostro aún ligeramente rosado, una mano que venía a jugar con un mechón de su cabello. Comandante. Una débil voz femenina la llamó rompiendo sus pensamientos y se las arregló para gruñir, su respuesta inmediata dejó mucho que desear mientras buscaba a tientas tratando de mantener una mirada serena. La operadora la miró extrañada, pero por lo demás no la cuestionó, ya que todos en la sala todavía se estaban recuperando de los acontecimientos de hoy, incluso si el comandante era el único que hablaba, ella no estaba celosa por eso. De bajas, estado de la ciudad, mejores lugares para una base terrestre, comenzó a enumerar interminablemente para disgusto de su comandante. Wite miró la pila de papeles que ya sentía dolor de cabeza mándalos a mi habitación, por favor, necesito comunicarme personalmente con la base lunar debido a este asunto. El operador asintió, saludando por supuesto señora, gloria a la humanidad. Wite hizo el mismo gesto, aunque ahora con mucho más gusto. El operador se alejó cuando el comandante decidió mirar alrededor de la habitación como si sintiera la energía dentro de estas paredes. ¿Cuántas veces había balbuceado esa mentira? ¿Cuántas veces tuvo que mirar a los ojos a todos y cada uno de sus soldados diciéndoles que lucharan por algo inexistente? Posiblemente no podía saberlo, pero ahora, aunque solo fuera uno, realmente estaban luchando por sus creadores una vez más. No fue una mentira. Bajándose la falda y arreglándose la blusa blanca, caminó hacia el ascensor con un nuevo sentido de propósito mirando a sus ocupados subordinados. Había pasado mucho tiempo desde que había visto tal falta de profesionalismo en la habitación mientras los androides corrían como pollos sin cabeza revisando las computadoras y las notas de los demás. Aún así, aunque todo este trabajo se hizo con una sonrisa, nunca había visto este lugar tan vivo.
Dándoles una última mirada, salió de la habitación y Yora continuaría trabajando para hacer que el área fuera más segura mientras avanzaba hacia un nuevo objetivo. Saber quién era exactamente Miyashiro. Fábrica. Entonces, es cierto que los humanos están orientados al grupo, eso significa que intentas activamente encontrar otros humanos para agruparlos. Dijo una voz bastante animada mientras se paraba al lado del otro hombre más alto, leyendo una especie de cuaderno. Supongo. Shiro lo miró de manera extraña, las palabras salieron más tranquilas de lo que esperaba. La mayoría de las veces nos ponen en grupos por casualidad, ya sea familiar, amistoso o simplemente por trabajo. Empujó a Débola un poco mientras ella murmuraba ligeramente en sueños. Había sido una sorpresa cuando el hombre de aspecto joven se acercó a él tan fácilmente y sin ninguna pretensión, simplemente comenzó a hacerle preguntas aleatorias, que rápidamente tuvo que responder o quedar abrumado por la tormenta de energía que parecía ser el chico de cabello blanco. No podía decir si esto era peor o mejor que sus contrapartes, mirando hacia atrás a los otros dos androides que caminaban detrás de ellos mientras miraban tímidamente al suelo cuando su propia mirada los atravesó, tal vez lo era. 9S dejó escapar un cuestionamiento como si las piezas de un rompecabezas no encajaran del todo. ¿Qué pasa si un humano no puede encontrar a nadie para agruparse? ¿Qué pasa si se quedan solos? Los ojos de Shiro entrecerraron los labios frunciendo el ceño. Muchas veces tiene consecuencias nefastas en su salud mental, aunque algunas personas dicen que prefieren el aislamiento. Su tono cambió levemente mientras sonaba más rígido, casi melancólico. Otros eligen el aislamiento no queriendo que los que están cerca de él sigan sus pasos. Popola, que se estaba quedando un poco atrás del dúo que conversaba, apretó la mano al escuchar esto, ahora casi mirando al humano. 9S, por otro lado, inclinó la cabeza ligeramente sin entender realmente los matices, abrió la boca una vez más para comenzar a preguntar nuevamente antes de ser interrumpido. 9S, deja de jugar y muévete. Su voz retumbó a través de las paredes de metal cuando 9S hizo una mueca antes de regresar rápidamente a su compañero con Popola, ahora tomando su lugar al lado de Shiro. ¿Estás bien?, murmuró en voz baja, todavía mirando hacia adelante. Sí, estoy bien, solo un poco cansado. Su cabeza se movió levemente como para mirar detrás de ella. Sigue mirándote. Gruñó su disgusto, me di cuenta. El dúo caminó juntos a través de los restos de la fábrica, sus brazos casi se tocaban. Tenemos que hablar, a solas. Popola dijo apretando las manos. Él la miró con su mirada interrogante. ¿Hay algún problema quizás? Los ojos de Popola se encontraron con los de él, mostrando su preocupación. Esa cosa, la máquina sabía sobre ti. No más que eso, sabía cosas sobre ti que nunca nos dijiste. Es una cosa tras otra. Suspiró y el sonido reveló lo cansado que estaba. Hablaremos de esto una vez que lleguemos a la base de la resistencia. Popola agarró su brazo izquierdo. Está bien. Ella abatida ayuda. Todo estará bien, Popola, créeme. Él le dio una sonrisa, algo que ella hizo todo lo posible por devolver. Yora, Wite miró a su alrededor con una leve mueca. Realmente necesitaba limpiar su habitación. Los libros y la ropa fueron arrojados desganadamente en el armario que sobresalía aquí y allá sin siquiera entrar en los lugares correctos, y esos fueron los afortunados, ya que algunos de ellos simplemente fueron arrojados al suelo para no volver a usarse nunca más. Su cama aún no había sido reparada. Hecho, y la última vez que lo había hecho fue hace 3 días. Suspiró y pasó una mano por su cabello dorado, dejándolo fluir hacia abajo en lugar de la cola de caballo que usualmente usa para mantener su imagen, enmarcando su rostro muy bien incluso mientras se frotaba el ojo izquierdo con un ligero cansancio. Se dejó caer en su cama sentada en el borde, simplemente pensando en los acontecimientos de hoy, permitiéndose comprender completamente lo que había sucedido y dejar que el momento se asentara. Agarró una de las almohadas abrazándola con fuerza contra su pecho. Un humano, viva. Un verdadero milagro de caminar y respirar acaba de aparecer, de la nada, y ella lo había dejado salir a luchar contra una maquinaria imparable. Sus ojos se desenfocaron ligeramente a medida que se nublaban. ¿Qué había hecho ella?
Solo ahora realmente la golpeó, el hecho de que ella no sabía lo que él era no importaba, aún así dejó que sucediera a pesar de todo. Podría haber resultado herido. Él podría haber, sacudió la cabeza ferozmente tratando de dominar esos pensamientos, su rostro ahora casi oscurecido por su cabello, si algún androide pasara, sería irreconocible. Vaina. Ella dijo que su voz salía temblorosa, sí, señora. Necesito el control total de la base de datos de información del ejército de la humanidad. La maquinita se quedó en silencio por unos segundos. Nombre de usuario: Simia. Contraseña: 11928. Permiso concedido. El pod amplió su pantalla y ahora muestra nuevas imágenes. Se sentó en la almohada ahora olvidada. Quiero que busques todo lo que tengas sobre Shiro Venilla. La cápsula emitió un pitido antes de desplazarse por montañas de texto, buscando cualquier cosa con el nombre. Esperó con gran expectación observando el pod de cerca hasta que algo finalmente hizo clic. Una sola página apareció ante ella con una imagen familiar para acompañarla. Emilia Shiro, ocupación militar, parte de la coalición de países contra la Legión, ostentando el grado de capitán de los cruzados, edad: 64 años, a partir de 2052, nombre en clave: Proyecto 0, registro, eliminados 64. Eso no podría ser, ¿verdad? No parecía mayor de 25 años. Sus ojos se abrieron aún más cuando vio la fecha 2052. Como ha estado vivo durante más de 10.000 años. Volvió a mirar la página leyendo el resto con cuidado, aunque no había mucho que leer en esa. Es toda la información que tenemos. Mis disculpas, comandante, parece que todo lo que se sabe sobre Emilia Shiro ha sido redactado. Sus ojos se entrecerraron mirando incrédulamente a la cápsula. ¿Pero por qué? Desconocido. El pod dejó la página abierta independientemente de su contenido. ¿Alguna otra búsqueda, comandante? Se mordió las uñas tratando de pensar en algo. Muéstrame lo que tienes sobre estos cruzados. Tal vez si buscaran todo lo que lo rodeaba obtendrían más información sobre el hombre mismo. El pod iluminó una vez más varias páginas, que ahora aparecen en lugar de solo una, solo imágenes, esta vez sin información real. Había 13 grupos distintos en total, todos ellos mostrando diferentes personas, todos menos uno. Su humana del presente. Echó hacia atrás su cabeza golpeando la pared fría. Así que él era un soldado en ese entonces en la guerra contra la Legión. Cuanto más lo pensaba, más se obsesionaba. Tenía que saber. ¿Qué puedes decirme sobre el Proyecto 0? Ella trató de pensar en diferentes formas de averiguar más que preguntarle al hombre mismo. El pod buscó con cuidado, aunque se detuvo poco después de mis disculpas, comandante, no hay información que encontrar. Sus ojos se entrecerraron una vez más, esta vez con ira. ¿Qué quieres decir? Dejó escapar una mirada frustrada, casi dejando escapar su ira hacia la pobre cápsula. Cualquier información que tenga que ver con Project 0 también ha sido eliminada. La cápsula dijo con bastante calma. ¿Hay algo más en lo que pueda ser útil, señora? Ella negó con la cabeza mientras miraba al suelo con desánimo. Apaga la cápsula. Su cama tembló cuando ella cayó sobre ella y se dio la vuelta para mirar el techo blanco. Las piezas estaban allí, pero faltaban tantas que no había forma de que pudiera completar el rompecabezas por completo. Una cosa era segura. Alguien trató de eliminarlo de la historia, o al menos de cualquier detalle de lo que sucedió después de la guerra. Sus ojos se entrecerraron, su enfoque recuperó. La misión seguía siendo la misma, nada era fácil para ella, esto no era diferente. Ella sabría quién era exactamente Shirou. Terrenos de la ciudad, si lo que quedaba de ella podía llamarse así, parecía más un cráter de cristal que otra cosa. Muy pocos de los edificios permanecieron en pie y los que lo hicieron parecían a punto de caerse. Había sido una batalla a gran escala, pero aún así el daño irreparable era algo digno de contemplar. ¿Es aquí donde peleaste? Popola exclamó mientras señalaba en una dirección general. Shirou lo miró por primera vez desde la batalla, el humo aún salía. Explotó. Sacudió los hombros despertando a Débola. Ella gimió mientras se frotaba el ojo. Maldita sea, el barranco es más grande ahora. Quedaste atrapado en una explosión.
9S cuestionó sus ojos curiosos debajo de su visor. Su pregunta, aunque inocente, tuvo el efecto innecesario de hacer que todos los androides de los alrededores lo miraran con preocupación. Claramente estoy bien, murmuró empujando a Débola un poco hacia arriba haciéndola emitir un leve euf. No tienes que mirarme así. ¿Cómo? 9S presionó su voz sonando menos preocupado pero más curioso, de nuevo en detrimento suyo. Yo, realmente no me atrapó la explosión. Shiro dijo torpemente, estaba sintiendo la presión ahora que incluso los gemelos lo miraban. Tu armadura dice lo contrario. La voz autoritaria de 2B resonó claramente, sus brazos cruzados casi podía ver sus pies golpeando esperando una respuesta. ¿Es realmente una buena armadura? Su respuesta sonó más como una pregunta que cualquier otra cosa, ya que el grupo de androides claramente preocupados miraba al ser humano listo para ponerlo en una bolsa y nunca dejarlo salir. Respiró hondo antes de responder esta vez. Mira, claramente estoy bien, aparte de que sabes, estoy un poco cansado. Sus palabras finalmente hicieron que todos se concentraran en otra cosa, era bueno que pudiera usar su objetivo para mantenerlo a salvo. Bueno, no todos estaban convencidos, sin embargo, cuando sintió la mirada de los gemelos en la nuca, suspiró. Te diré todo, no te preocupes. Popola se alejó pisoteando el suelo con enojo mientras lo hacía. Débola, por otro lado, simplemente se negó a mirarlo cuando intentó hacerlo. Realmente solo se pusieron así por algo que tenía que ver con él, eso es lo único que podría enojarlos. Resopló y comenzó a caminar con el grupo una vez más, muy pronto llegarían a la resistencia y este día finalmente terminaría. Base llora, quería llamar a 2B, quería llamar a 2B, quería llamar a 2B, su voz sonó casi inaudible después de tocar notas tan altas. Seiso casi se estremeció de emoción mientras jugueteaba con el botón preparándose para llamar a su androide en el suelo. Solo había una cosa que realmente la detenía, tenía miedo de hacer el ridículo, tenía la tendencia a ser una charlatán en el mejor de los casos. ¿Y si empezaba a hablar sin parar de nada? ¿Y si ella lo molestaba? ¿Y si el humano la odiaba? Esos pensamientos hicieron que su estado de ánimo decayera severamente cuando sus preocupaciones comenzaron a enconarse, solo para convertirse una vez más rápidamente en emoción. Ese estado de ánimo fluctuante había sido la nueva norma para un 60 durante las últimas horas. Habría recibido algunas miradas extrañas si no fuera por el hecho de que todos los demás también estaban alborotados. Eso fue hasta que una pila de papeles cayó sin contemplaciones sobre su escritorio. 21 la miró con desdén, o al menos eso pensó Seiso. Somos parte de la misión de defensa hacia los humanos, debes hacer tu trabajo antes que cualquier otra cosa, después de todo, nos corresponde a nosotros mantener esta misión como una prioridad por encima de cualquier otra cosa. Ponte en contacto con el líder de la resistencia de la zona, infórmales de lo que van a albergar. Seiso empujó sus dedos entre sí de una manera tímida al ser llamado. Cierto, por supuesto, lo haré de inmediato. 21 asintió sin emoción, dándose la vuelta y caminando de regreso a su escritorio. Eso fue hasta que la voz tranquila y avergonzada de su compañero de trabajo la detuvo. ¿Qué debería decir exactamente? Ni siquiera se molestó en mirarla, probablemente era mejor de esta manera, que daba suficiente miedo solo con la voz, simplemente lo que es debería ser suficiente. Seiso la vio alejarse con una mirada consternada. Cierto, por supuesto, como si eso realmente ayudara. Suspiró antes de hacer clic en su pantalla, tratando de reunir algún tipo de coraje para la llamada inmediata. Parece que su predestinado encuentro con un humano no ocurriría hoy todavía. Ruinas de la ciudad, su larga caminata se realizó en silencio mientras los diversos miembros se concentraban en sus propios pensamientos, ya sea de él o del estado general de su entorno. Este era probablemente un camino que habían tomado muchas veces y les tomaría algún tiempo acostumbrarse. La monstruosidad injertada de la máquina ahora derretida en el suelo hacía que esa realidad fuera claramente visible. A pesar de todo, se dirigieron a la base de resistencia rápidamente y sin más interrupciones que pasar a través de los innumerables cuerpos de máquinas que cubrían el suelo. No recordaba haber matado a tantos de ellos, parece que a 2 se volvió loco. Así que finalmente has regresado.
Una voz suave, casi divertida, resonó acaparando la atención del grupo, aunque la mujer en cuestión estaba totalmente concentrada en él. Te diría gracias, pero incluso eso no parece muy apropiado. Ella lo miró con asombro aunque sin la obsesión que él había visto en sus contrapartes Yora. Tenemos un herido, ¿tienes un lugar donde podamos quedarnos? Shirou preguntó con calma tratando de no ser contundente, entendía que sus palabras tenían peso y no quería que alguien que necesitaba espacio se quedara fuera. Anemone suspiró. Tenemos poco espacio de sobra, hay bastantes heridos que necesitan ser reparados. En realidad, la mujer miró incómodamente a Popola. Nos vendría bien tu ayuda. Necesito arreglar a mi hermana primero, ella tiene prioridad. Se cruzó de brazos mirando desafiante al líder de la resistencia. Anemone simplemente asintió. Está bien y supongo que querrás estar con él. Con eso los ojos de Popola suavizaron. Por favor. Hay un pequeño edificio cerca de la entrada a la derecha, deberías quedarte solo mientras estés allí. Miró de izquierda a derecha deliberadamente a los gemelos en lugar de al humano. Solo te pido que una vez que termines nos ayudes. Popola se encogió de hombros mientras no hablé mucho. Levantó los brazos como si presentara algo. ¿Por qué crees que vine aquí sola? Ella suspiró, su disgusto se reveló por completo. Estaré contigo mientras haces tu trabajo. Su cabeza se movió hacia la izquierda, ahora dirigiéndose a Shirou una vez más, mientras él permanecía en silencio dejando que Popola tomara sus propias decisiones. En este punto, la mayoría de la gente sabe lo que estás hablando. Honestamente, realmente no sé cuál será la reacción, así que es mejor que estés preparado. Shirou simplemente asintió ya mentalmente preparado. 2B por otro lado se puso frente al líder de la resistencia. Asegúrense de que sepan que no dejaremos que nadie se acerque a su vecindad, estamos preparados para hacer todo lo posible para protegerlo. El discurso de 2B no dejó lugar a discusiones mientras se erguía, su grupo ya se estaba colocando en formación a su alrededor. Ustedes realmente no tienen. Una mano se colocó frente a su boca, impidiéndole continuar ya que Débola estaba muy a favor de esto, podía sentir sus ojos de desaprobación mirándolo fijamente. El grupo de unidades de Yora se colocaron en formación de pie en sus dos extremos haciendo una especie de cuadrado a su alrededor donde él estaba en el medio con Popola a su lado. Diría que podía cuidar de sí mismo, pero probablemente a ellos no les importaría y lo ignorarían, así que mantuvo la boca cerrada y dejó que hicieran lo que quisieran. Esto probablemente mantendría alejados a otros androides para que pudieran concentrarse en lo que era importante de todos modos. Anemone se rió entre dientes levemente. Las blancas siempre tienen que tener algún tipo de control, Ella negó con la cabeza. Haz lo que quieras pero no trates de ser físico al respecto. ¿Cuál es el sentimiento general en el campamento? Shirou preguntó a pesar de la conmoción a su alrededor, sus pensamientos aún estaban en aquellos que necesitaban ayuda. Sus ojos bajos le dijeron suficiente, perdimos a algunas buenas personas y hay algunas que necesitan mucho arreglo. Se tomó un momento para respirar. Hay mucho miedo de que algo así vuelva a pasar en cualquier momento. Estaremos preparados la próxima vez. Ella le dirigió una mirada inquisitiva a nosotros. ¿En serio no lo vas a intentar? Gruñó cuando alguien le dio un codazo en el estómago. Probablemente no era lo mejor que podía decir. Todos tenemos un papel que desempeñar en esta guerra. Shirou dijo teniendo en cuenta las miradas que le daban. Hablaremos de esto una vez que llegue Uite. Sus ojos se entrecerraron antes de encogerse de hombros. Tenía una letanía de otros problemas con los que lidiar. Ya está bien. Ella movió su mano indicándoles que la siguieran. Te mostraré dónde está. Antes de que pudieran moverse, Débola soltó su cuello y se deslizó fuera de su agarre. Él la miró inquisitivamente. Es mejor que no me vean así. Se acercó a su hermana cojeando un poco. ¿Estás seguro? Su preocupación era palpable, mientras la observaba apoyarse en Popola para ayudarla a caminar. Ella simplemente asintió mientras trataba de darle su mejor sonrisa, lo que solo aumentó su preocupación cuando notó el dolor que ella sentía. Bien. Él seguía mirando la lista para mudarse, en caso de que necesitara ayuda. Era la primera vez que había visto bien la base en sí, la había visto desde la distancia, por supuesto, pero solo eso.
Hablando honestamente, dejaba mucho que desear, era defendible pero dejaba muchas aberturas desde el cielo. Fue una suerte que los Goliath nunca se molestaron en atacar, un solo golpe habría destruido por completo la resistencia en la ciudad como solo uno de los imponentes edificios tendrían que caer para arruinarlo por completo. Aún así, aunque ese no era exactamente el mayor problema en este momento. Era un pandemonio total, las camas estaban llenas de personas, algunas de ellas con extremidades aplastadas y otras aún marcadas con ametralladoras en la piel. A su izquierda, podía ver a los muertos o lo que quedaba de ellos, ya que la mayoría de ellos apenas eran reconocidos por la apariencia humana que tenían como si hubieran sido pisoteados en el suelo. Todo se detuvo una vez que notaron quién era el que entró, lo miraron abiertamente, algunos de ellos incluso dejaron caer lo que fuera que tenían en sus manos, en detrimento de quien esperaba ayuda, casi ignorando los gemidos de dolor de sus compatriotas para simplemente mirarlo con incredulidad. «¡Demonios, estás mirando boquiabierto!». Anemone gritó con su voz sacando a todos de su aturdimiento. «Vuelvan al trabajo, él también estará aquí cuando terminen». La mujer señaló hacia el pequeño edificio a la derecha con una puerta de metal flanqueada por suministros. «Tendrás algo de privacidad allí, descansarás un poco y gracias». Anemone le dio una sonrisa tratando de transmitir su agradecimiento. «Si no hubieras venido en ese momento, nos habrían invadido». «No es necesario, solo hice lo que quería». Ella se rió entre dientes ante su respuesta. «No pensé que ustedes dos tendrían tanto en común», ella dijo exactamente lo mismo. Los ojos de Chirou se abrieron al comprender de quién estaba hablando. «¿Estaba bien?» Ella estaba bien. Su voz adquirió un matiz más suave cuando recordó. «Fue bueno hablar con ella nuevamente, gracias por eso también». Ella comenzó a alejarse del grupo. «Tómate todo el tiempo que necesites allí, descansa, créeme, necesitarás toda la energía que puedas para lidiar con Wite. Debemos». Hizo un gesto a los gemelos para que lo siguieran, ahora notando las miradas de los miembros de la resistencia dirigidas hacia ellos, probablemente se convertiría en un problema en el futuro. Aún así, aunque parecían imperturbables, simplemente abrieron la puerta de metal para entrar. Antes de seguir los miró hacia el pequeño grupo de Yora. «Gracias por traernos aquí, vayan a descansar. Ustedes cuatro también tuvieron un día difícil». 2B esperó a que terminara antes de hablar. «Si no le importa, señor, preferimos hacer guardia». Su voz firme diciéndole muy claramente que ella no se movería en esto. Suspiró. «Haz lo que quieras entonces», dijo mientras abría la puerta sin mirarlos esta vez. Cerró la puerta detrás de él con un ruido sordo mientras escaneaba la habitación rápidamente. No era mucho, una mesita a un lado con una silla de madera, la cama de la que se apropió Débola, mientras Popola se entretenía haciendo cosas que ni siquiera sería capaz de tratar de entender. También era bastante espartana, simplemente un cojín, aunque serviría. Había estado en lugares mucho peores. Se dirigió hacia la mesa agarrando su armadura comenzando a quitársela, mientras Popola esperaba el mejor momento para comenzar, o más bien esperó hasta que tuvo suficiente coraje. Cuando ella lo hizo, él ya se la había quitado y estaba inspeccionando la armadura cuidadosamente. Lo había visto desnudo de la cintura antes, pero siempre la dejaba preguntándose, para un hombre con una historia tan famosa, su piel no estaba marcada por las cicatrices de la batalla. Ella negó con la cabeza. Ahora no era el momento de pensar en esas cosas. «Chirou, la máquina, sabía de ti». No se molestó en darse la vuelta que dijo. «Fueron ellos los que te encontraron, los que te dejaron en esta ciudad». El hombre dejó caer la armadura de sus dedos mientras colocaba sus manos sobre la mesa. Tenía algunas teorías, pero su mano se movió a través de su cabello. «¿Algo más? ¿Te llamó algo?» Popola comenzó a entrelazar sus dedos con los suyos mostrando lo nerviosa que estaba. «Amada por la bestia». Fue Débola esta vez la que lo terminó, cansándose de que su hermana jugara con el tema. «Te llamó así, el infierno es una bestia». La cabeza de Chirou se levantó de golpe ante esas palabras y finalmente abrió los ojos como platos. Dijo eso, esas palabras exactas. «Sí». Popola dijo que sus ojos se estrecharon hacia él. «¿Sabes lo que significaba, no?»
Esto le dio una pausa momentánea casi aparentemente desconcertada antes de darse la vuelta una vez más. Así es como solían llamarme los ojos rojos. ¿Ojos rojos? ¿El líder de la legión? Débola cuestionó más por sorpresa que por otra cosa. Sí. Hubo un trago audible cuando respondió. Él tenía un nombre diferente para el gigante que nosotros. Se rió entre dientes, la ira salió claramente de él mientras sus músculos se hinchaban mientras agarraba el borde de la mesa con fuerza. La reina bestia la llamó. Los ojos de Popola se abrieron como platos, así que esa máquina significaba, Débola. Exclamó su voz deteniendo al dúo en seco, no sonaba enojado ni gritaba, pero la forma en que dijo su nombre los hizo temblar con un ligero miedo. ¿Recuerdas esa conversación que tuvimos frente al mar? Débola se tomó un poco de tiempo para responder a las palabras que salían tartamudeando de su boca. Ese sí, quiero decir, tosió levemente. Me dijiste que estuviste allí ese día de la batalla, que la viste y. Ella, los ojos se abrieron como platos. Tienes el síndrome de cloración blanca. Los propios ojos de Popola se abrieron con horror. Shirou, no. Yo no. Suspiró rodando su cuello. WCS es un síntoma, no la causa. Lo que tengo y lo que ustedes dos tienen se llama Maso, aunque de diferentes fuentes. Nosotros también lo tenemos. Débola miró fijamente sus propias manos. ¿Fue eso lo que usé? Creo que es mejor si solo te lo muestro, dijo mientras extendía su brazo izquierdo mostrando el dorso de su mano. Lo miraron por unos momentos sin ver nada. Fue entonces cuando lo sintieron. Un pulso de poder no era algo visto, pero aún así se apoderó de sus núcleos con miedo. Lentamente, casi cobrando vida, apareció en su mano la imagen de una flor blanca. Era casi como un tatuaje, pero de alguna manera parecía viva mientras revoloteaba a través del viento inexistente. Raíces negras aparecieron poco después de salir de la flor moviéndose lentamente por su brazo. El único sonido que se podía escuchar era su respiración pesada. No podían pensar, ni siquiera podían empezar a entender lo que estaba pasando frente a ellos. Bonito, ¿no? Esto es lo que descubrí después de sobrevivir esa noche. Se dio la vuelta y finalmente escuchó un grito ahogado de ambos. La noche en que fui salvado por segunda vez. Se llevaron las manos a la boca mientras casi se dejaba escapar un sollozo. Creo que es hora de que te diga mi conexión con esa cosa. En este punto, las raíces habían alcanzado su rostro hasta detenerse en su ojo izquierdo, rodeándolo. Ya no era el ámbar calmante lo que amaban, sino el rojo sangre de tristeza. Espero que no pienses diferente de mí después.